Primera de Pedro es un libro, el autor, siendo el apóstol Pedro, escribió a varias iglesias en Asia, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, varias regiones, que no se sorprendan de la persecución y que sean santos como Dios es santo. Y varias veces en esta epístola dice, como hijos, como Dios es santo. El 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y otra vez escuchamos el eco, como vuestro Padre en el cielo es perfecto, sean perfectos ustedes. Mateo 5:48. Pedro entonces escribe a las iglesias en varias provincias romanas. El 1:1 lo demuestra. También escribe, vemos del capítulo 5, el versículo 12 y 13, que escribe desde Roma. Probablemente Roma es el lugar que él dice Babilonia. Si hay persecución a los cristianos, él no va a escribir que hay persecución desde Roma. Quizás esta carta va a dilatar a algunos hermanos donde están o donde están radicando. Va a ser para más dificultades para ellos. Entonces él dice, la iglesia que está en Babilonia, y todos los creyentes van a entender, es la capital del reino que persigue a los creyentes, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Entonces hay otros con él, por conducto de Silvano manda la carta y escribe esta carta testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en el cual estáis. Y hay varias señales de la iglesia en persecución. En el capítulo 1, versículo 6, es importante ver que cada vez que menciona el sufrimiento, menciona que es por un poco de tiempo. Y la gloria, el galardón de pasar por la persecución es para siempre, es eterna. Dice en el versículo 6, en lo cual dice, en su salvación preparada para ustedes, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, el oro es perecedero, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado en Jesucristo. Es decir, su fe va a perdurar más que el oro. También en el 11 menciona los sufrimientos de Cristo, escudriñando qué persona, qué tiempo los profetas de antes buscaban, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, no solamente, sino también las glorias que vendrían tras ellos. Menciona eso porque ellos también van a pasar por sufrimientos y las glorias que vienen tras ellos. Otra vez, el 3:14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Como otra vez el Sermón del Monte, Pedro también refleja aquí ecos de la enseñanza de Jesús. Bienaventurados los que padecen, sufren cuando os persiguen por causa de mí, por causa del Evangelio, dijo Cristo. Entonces en el 3:14 dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. No os amedrentéis por temor a ellos, no se conturben, no se preocupen. Esto es lo que esperamos. El capítulo 4:12 dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La persecución, las dificultades no nos deben de sorprender como cristianos.
Satanás se va a oponer y va a influir a las gentes a que se opongan a lo que queremos hacer para avanzar el reino de Dios. No nos debe de sorprender. El versículo 17 dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si uno padece, sufre o lo echan en la cárcel porque hizo mal, sí, le debe de dar pena, le debe de dar vergüenza. Pero si uno sufre por causa de Cristo, es algo de que puede decir, gracias a Dios, soy contado por digno de sufrir a la manera que Cristo también sufrió. El capítulo 5 y versículos 9 y 10 está hablando de la necesidad de estar alertos. Satanás quiere desanimarnos y dice, sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Quiere atacarnos y que nosotros nos desanimemos, que hasta lleguemos a negar a Cristo. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y es algo importante que debemos de saber. Cuando nosotros, por causa de Cristo, sufrimos algún insulto o algún desventaja en el trabajo o en algún trato con la gente, y dice, no, con ellos no vamos a tratar porque esos son aleluyos, esos son evangélicos, se creen mejor que nosotros o X cosa. Nosotros no vamos a sorprendernos, nosotros no vamos a desanimarnos, vamos hasta pensar, hay hermanos en otros países que hasta son echados a la cárcel o a campamentos de trabajo duro allá en China por reunirse, por evangelizar a otros, en Arabia Saudita, diferentes lugares del mundo donde no se le permite a una persona evangelizar a otro, darle las buenas noticias de perdón en Cristo Jesús. Temen el evangelio, tienen miedo de que alguien ande predicando y encarcelan y tienen graves penas, castigos para los que cambien de la religión musulmana o la religión tradicional del lugar al cristianismo. Entonces, es lo mismo que nuestros hermanos en todo lugar están padeciendo, están cumpliendo todo el mundo. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, o mejor traducido, os perfeccionará, os afirmará, les fortalecerá, les establecerá. Quiero que vean que está hablando de gloria, imperio por los siglos de los siglos, de la gloria eterna, a comparación de por un poco de tiempo. El padecimiento siempre se menciona por un poco de tiempo. Entonces esto probablemente fue lo que tomó lugar, la persecución bajo el César Nerón, alrededor del año 64, en ese mismo tiempo que Pedro fue encarcelado por predicar el evangelio ahí en Roma, y probablemente en ese mismo tiempo que él fue crucificado, bien al revés, boca abajo, porque él no se consideró digno de ser crucificado de la misma manera que su Señor. Lo que Nerón hacía para perseguir a los cristianos fueron cosas terribles. Los quemaba vivos como antorchas en sus fiestas. Cosas que no podemos imaginar, el dolor, el terror. Y a la vez decía, es por un poco de tiempo, dice Pedro en esta carta. Y él mismo pasó por esa persecución.
un breve bosquejo. Entonces da el saludo, habla de fe y esperanza en los primeros capítulos. Habla de ser santos por ser el pueblo de Dios. Les anima a no dejar la santidad. También habla de someterse como semejante a las epístolas paulinas, como Efesios, donde menciona sométanse unos a otros. Estos temas están en todas las epístolas porque son comunes a todos los creyentes en todas las situaciones. Sométanse a las autoridades, esclavos a los amos, esposas hasta esposos inconversos. Que la respuesta a los problemas con los otros creyentes no es la rebeldía, sino es someterse, obedecer, seguir haciendo lo correcto y hasta el punto de que les dé pena, porque uno no está reaccionando, uno no está contestando mal por mal, sino bien por mal, y muchas veces sí cambia la cosa. El 3:8 al 4:19 enfoca en los padecimientos y por qué los están sufriendo. Y el 5:1 al 14 tiene mensajes dirigidos a los líderes, a los jóvenes y a todos, que debemos de acordarnos que siempre hay alguien sobre nosotros. Si somos ancianos, pues también Cristo es, dice el pastor, sobre todos nosotros. Capítulo 5, versículo 1, está acordando a estos ancianos que también dice, yo anciano también con ellos, dice Pedro, testigo de los padecimientos de Cristo, otra vez que menciona los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Padecimientos mencionado, luego la gloria. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, con ánimo pronto. Y así buenos consejos para los líderes que debemos de servir por amor a Dios, por fe que Dios ayudará a dar fruto en el ministerio. Segunda de Pedro, obviamente, es el segundo libro que escribió el autor Pedro, y los avisa de los falsos maestros. El capítulo 2 habla de los falsos maestros que entrarán entre ellos. Esa es la preocupación primordial de este libro. Y les asegura de la segunda venida de Cristo. Parece que había algunas dudas sobre la venida de Cristo, que si Cristo siempre iba a venir o ya había venido. Entonces, en segunda de Pedro, en el 1:1, menciona Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Da los dos títulos, siervo y apóstol. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y note que dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo, Dios con D mayúscula. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Qué gran consolación saber que la fe que usted, que yo tenemos en Jesucristo es de igual tamaño, de igual preciosidad que la fe del apóstol Pedro. Gracia y paz os sean multiplicados y en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. También en el capítulo 3 menciona la primera carta que ha escrito. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dicho por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es poner al Antiguo Testamento al nivel que los otros escritos también del Nuevo Testamento. Es interesante porque más adelante en este mismo capítulo compara los escritos de Pablo, que algunos tuercen como las otras escrituras. Versículo 16,
hablando Pablo según la sabiduría que le ha sido dado, dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, al principio del capítulo habla de su primera carta y las palabras de los apóstoles, de él mismo, incluido ahí, a nivel de tener en memoria de los santos profetas y del mandamiento del Señor dado por los apóstoles. Y luego también en el versículo 16, las epístolas de Pablo como las otras escrituras. Y está escrito con E mayúscula, la letra mayúscula, porque no son escrituras cualesquiera, sino las sagradas escrituras por los profetas. Entonces, algo que debemos de ver es que el capítulo 2 tiene muchas frases en común con Judas. La mayor parte de Judas 3 al 13, va muy paralelo. Quizás por semejante problema, quizás por semejante recursos, semejantes enseñanzas de la iglesia en ese tiempo, y muchos fechan el libro de Judas mucho después, por ahí en el tiempo que Pedro también, ya sabiendo, dice en el capítulo 1 que le queda poco tiempo de vida en este mundo, lo fechan hacia el año 64. Pero si bien Judas escribió en los primeros días en Palestina, parece que Judas, el hermano de Jesús, no iría muy lejos de Palestina para escribir de la manera que él escribe. Y esas serían las cosas que la gente de aquel tiempo y época hubieran entendido cuando cita a ciertas profecías de Enoc y tales libros que vamos a ver después en Judas. Aquí Pedro bien pudiera haber modelado su capítulo sobre lo que escribió Judas, porque se trata de una semejante situación. Solamente que quiero que noten que en Segunda de Pedro capítulo 2 dice específicamente: habrá entre vosotros falsos maestros. Pero en Judas no menciona falsos maestros, menciona hombres impíos. Habla más bien de su carácter, de su comportamiento, de lo que hacen y lo que son adentro. Y eso es lo que es más importante en Judas. En Segunda de Pedro usa mismos ejemplos con la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, y libró a Lot, como los ángeles que no escaparon, los ángeles que no apreciaron su lugar importante. Dice también, estos no temen decir mal de potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerzas y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Semejantes cosas en el libro de Judas, pero no es igual. Pero sí hay que reconocer que hay alguna dependencia en ideas ahí, inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Dice, son manchas en vuestros ágapes, que eran las comidas, las fiestas de amor. Entonces, al ver, podemos bosquejar a Segunda de Pedro de manera muy fácil. Todas las cosas que pertenecen a la vida y piedad son nuestras en Primera de Pedro. Quizás para prevenir de estas falsas enseñanzas, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 3. Todo lo que necesitamos, podemos no solamente sobrevivir, sino florecer, crecer en Cristo. Y tenemos todo lo que necesitamos. Podemos añadir a eso a nuestra fe, virtud, excelencia moral. Podemos añadir conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad. La piedad, afecto fraternal, amor. Todas estas cosas están en nosotros y abundan. Entonces no vamos a ser sin fruto o ociosos, como dice, flojos. Vamos a ver crecimiento en nuestras vidas. Pero los falsos maestros van a introducir otras ideas, van a estar con otros comportamientos, van a hablar mucho, palabras infladas y vanas, pero para seducir con concupiscencias la carne y hacer cosas pues indebidas. Tenemos que fijarnos siempre. El comportamiento de uno que enseña la palabra de Dios tiene que ir mano en mano con lo que enseña de la palabra de Dios. No puede hablar una cosa y ser de carácter o de comportamiento de otro. Otra parte de esta falsa enseñanza era quizás algo sobre la segunda venida de Cristo, sabiendo que Dios es fiel en lo que promete. Dice el versículo 4 que hasta sabían en los postreros días unos burladores andando según sus propias concupiscencias. Quieren hacer todo tipo de inmoralidad porque dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la venida del Señor? Dice, no, todo sigue igual, no vale la pena vivir de manera distinta. Vamos a vivir como queremos, porque ¿cuándo va a venir? Siempre han dicho. Y dice ahí, no tomen la paciencia de Dios como tardanza que ya no va a venir, como no cumplir, sino que Dios está esperando, dando oportunidad a todos a arrepentirse. No es porque no está cumpliendo su promesa. El Señor no retarda su promesa, sino algunos la tienen por tardanza. Versículo 9. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso nos habla del carácter de Dios. De que Cristo no ha venido es porque Dios todavía quiere que más gente se entregue a Él. Quiere que más personas se arrepientan y obtengan ese perdón que Dios ofrece en Cristo Jesús. El Señor, los días, los años para Él, Él dice, vengo pronto. Para Él 1000 años son un día como 1000 años. De todos modos, el Señor vendrá, dice, de sorpresa, como ladrón en la noche. Y que nosotros, si no es dentro de nuestra vida terrenal, pues no es tan importante como hoy vivir listo. Porque si es en esta vida, tenemos que estar listos en cada día para la venida del Señor. Primera de Juan sigue. En este libro el autor no se menciona en el texto, pero sí se reconoce por su estilo, su vocabulario, que es el mismo que escribió en el Evangelio según San Juan, segunda, tercera de Juan, y en Apocalipsis. Mucho del mismo vocabulario distintivo de Juan, que sí se menciona en Apocalipsis, aparece también en estas epístolas. Se conoce por su estilo, su vocabulario. Menciona que Dios es luz, que Dios es amor. Y escribe con el propósito de que nadie les ponga en dudas de que sí tienen la vida eterna. Parece que algunos problemas de esos otra vez, la gente haciéndoles pensar
que no tenían todo lo que necesitan para la vida en Cristo Jesús. Esta epístola no tiene destinatarios, no tiene saludos personales. Y así es más bien quizás un sermón que se circulaba. En el último capítulo, en el versículo 13, podemos ver que escribe estas cosas con un propósito. Es otro libro que es muy, muy difícil de bosquejar. Podemos decir, en general vamos a dar un bosquejo breve por capítulo, algunos temas que toca, pero es más bien circular, en que vuelve a los mismos temas varias veces en el tramo de su escrito. Toca varias veces a la necesidad de decir la verdad, de amar, etc. Pero dice en el versículo 13 del capítulo 5, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy semejante al propósito en el libro de Juan, el Evangelio, donde dice estas cosas. Hay muchas otras cosas hubiera escrito sobre Cristo, pero estas seleccionadas para que creáis que Jesús es el Hijo. Algunos estaban diciendo que Jesús era otra cosa que el Hijo de Dios, que Dios mismo no hubiera venido aquí a la tierra. Y él estaba diciendo, oh, es muy importante creer que Jesucristo es la manifestación de Dios aquí en esta tierra. Es la misma impresión de Dios. Que Cristo no es una emanación o al fin de una serie de emanaciones de Dios, sino es el mismo logos, la misma palabra de Dios venida a la tierra. Y otra vez entonces está combatiendo a los gnósticos, está combatiendo a los que decían que lo espiritual no se mezcla con lo material. Pero él está diciendo, Jesús, el ser humano, fue el mismo que Cristo, el ser divino, que vino a salvarnos. Y ahí está la prueba de que nuestra fe sea genuina. Entonces, en el primer capítulo está diciendo, Dios es luz, no vamos a andar en tinieblas. Nuestra creencia sobre Cristo no nos va a dar ninguna excusa para andar en mal comportamiento. Otra vez dice, lo que era desde el principio. Juan dice, lo que oímos, lo que vimos, lo que hemos contemplado. Tuvimos tiempo de mirarlo, de ver cómo vivió su vida humana. Dice, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, al logos, a la misma expresión de Dios, pero lo tocamos con nuestras manos. Dice, la vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos, os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es mismo Jesucristo. Dice más adelante, lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que tengamos comunión, para que nuestra comunión verdaderamente sea con el Padre espiritual y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Uno no puede vivir en gozo pensando que el Cristo que uno tiene todavía no llega al Padre, no llega a lo más espiritual. Y dice que Dios es luz y ninguno que anda en él va a mentir, va a andar, todos pueden ver lo que vive, no va a estar haciendo cosas andando en tinieblas. Si andamos en luz, como Él está en luz, como Él, ¿verdad? Si tenemos pecado, lo confesamos
Y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El nuevo mandamiento de amar también. Otros temas en el capítulo 2, conocer a Dios es obedecerle. Sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Puedes hablar tanto de que conoces a Dios, que revelaciones, que has visto una visión, que lo que fuera, pero está en que obedeces, estás amando a otros, estás viviendo en servicio a otros, estás haciendo lo justo, lo recto en toda tu vida. Esa es la prueba de que conoces a Dios. La vida recta, el verdadero amor, otra vez. No puedes decir que amas a Dios, que tienes parte en Dios, si rechazas a ciertos seres humanos, a los hermanos en Cristo, si tú haces distinción y no amas a otros. Así que en el capítulo 4 también nos enseña cómo distinguir lo falso de lo verdadero al ver que Dios mismo es amor. Dice en el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y para que no estén sintiendo que su fe no es suficiente, su fe en Cristo, que Dios no les va a escuchar hasta que conozcan otros niveles, rangos más altos de ángeles o emanaciones de Dios, como enseñaban los gnósticos. Él dice, estas cosas os he escrito para que sepan, ya tienen la vida eterna, ya tienen todo. El capítulo 5 otra vez dice que podemos estar seguros en nuestra vida eterna. Otra vez, sabemos que si pedimos una cosa en su nombre, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y podemos hasta pedir por hermanos desanimados, decaídos, que cometen pecado, que no sea de muerte, que no sea en rechazar a Dios. Podemos pedir por otros y Dios nos va a escuchar. No es solamente para unos selectos que pueden pedir cosas a Dios, sino todo el que confía en Dios. Vez tras vez tras vez en esta epístola dice lo que sabemos. El versículo 18 también empieza una serie de frases. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. No están en un equivocado. Les da confianza otra vez en Cristo Jesús.